Salen los pequeños. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Buenos días con todos. Creo que como la mayoría hemos podido saludar personalmente, lo haremos al final con los que restan. Es una bendición poder compartir un tiempo más para poder conversar sobre la palabra predicada del Señor, hablar de ella y ser ministrados por el poder transformador que tiene. Quiero que nosotros pues pongamos este tiempo a los pies del Señor, que inclinemos nuestros rostros, que oremos y le pidamos que lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros hoy, nosotros lo podamos entender, lo podamos llevar, que lo podamos examinar y finalmente ponerlo por obra. Oremos para que el Señor bendiga este tiempo. Padre de gloria, gracias por la bendición que nos das de iniciar este tiempo de predicación de tu palabra a tus pies, Señor, orando y dándote gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Padre Celestial, porque hemos visto tu mano obrando en nuestras vidas durante toda esta semana y hoy que nos volvemos a encontrar podemos abrir nuevamente tu palabra con libertad, Señor, para exponer la verdad que tú has escrito en ella, Señor, y yo te pido que el día de hoy nuestros corazones sean ministrados, consolados, confrontados, alentados para seguir adelante. Que tu nombre, Señor mío, sea exaltado en esta preciosa mañana de día domingo y que tu palabra sea predicada. En Cristo Jesús. Amén y amén. Nuevamente, buenos días con todos. En las últimas horas mucho se ha hablado de la misión Artemis. Seguramente todos han estado siguiendo esto a través de las redes sociales, de los noticieros. Y deben haber visto que se estableció un nuevo parámetro, un hito para la humanidad. Dicen que es la mayor distancia recorrida por un ser humano con vida. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la distancia entre la Tierra y el lugar más lejano que el ser humano ha visitado? Como ustedes saben, la sonda Artemis no alunizó, sino que rodeó la Luna. Estuvo hasta la cara oculta, le dio una vuelta, ¿verdad? Y regresó. Según estuve consultando un poquito, hablamos de 406.778 kilómetros lineales de distancia de la Tierra. Esto es extremadamente importante e interesante. Cuando el ser humano llegó a la Luna en el año de 1969, si no me falla la memoria, y en las posteriores misiones se habían llegado unos pocos miles de kilómetros antes. En este momento estos 4 astronautas llegaron más lejos que cualquier otro ser humano que le haya precedido. Parecería entonces que el objetivo del ser humano, amados hermanos, se centró en llegar lejos, en estar lo más lejos posible. Y sería lógico pensar que para llegar a este punto en donde el objetivo se vuelve estar lejos, todas las cosas que están aquí cerca ya deberían estar solucionadas. ¿Sí? Claro, ya no tenemos nada más que hacer, entonces busquemos en el exterior otras cosas, otros hitos, otras tareas que tomar o que aprender. Pero lo cierto, hermanos, es que lastimosamente eso no es así. Mientras la sonda se alejaba a 406.000 kilómetros de la Tierra, el mundo seguía viviendo guerras, hambruna, enfermedad, desolación. Qué triste es ver cómo el ser humano, en lugar de poner la mirada en el Señor, la ha puesto en las estrellas y en el más allá, para tratar de encontrar las respuestas a las situaciones que nosotros mismos hemos ocasionado. Sí, el día de ayer hubo un intento de pacificación en Oriente Medio que fracasó ruidosamente. Hoy los vientos de guerra soplan más fuertes que nunca, y lo decía Flavito en la oración pastoral hace un momento. Como iglesia, hermanos, nosotros sabemos que tenemos una misión que tenemos que seguir cumpliendo. Porque más allá de que el hombre en el mundo siga pensando que el reto está en ir a donde ningún hombre ha llegado antes, nosotros sabemos que el reto está en llevar el evangelio al último rincón de la tierra. Y ese es el reto que tenemos como creyentes, hermanos, porque al final del día los libros recogerán la historia, las anécdotas, los hitos, pero el libro de la vida recoge el nombre de todos aquellos que hemos sido llamados para vida eterna, y eso es lo que cuenta al final. Este mundo, como lo conocemos, se terminará en algún momento. Dios ya lo dijo, pero los que viven eternamente con el Señor prevalecerán de esa forma, eternamente con Él y para siempre. Y como iglesia sabemos, hermanos, que esa gran comisión que tenemos nosotros no puede en ningún momento quedar fuera de nuestra mirada, y que sí damos gracias a Dios por la ciencia, pero que lo que más nos importa a nosotros realmente es el Evangelio, y el Evangelio predicado, y el Evangelio predicado y vivido.
Es justamente a lo que estamos llamados a pensar. Resulta imposible, hermanos, entonces, creer que hemos dado hitos maravillosos o más allá del entendimiento cuando las cosas más importantes han quedado archivadas. Es importante, dentro y aterrizando esto a nuestra vida de comunidad y al ciclo de prédicas que estamos manejando ahora, que entendamos que la construcción de comunidad involucra algunos elementos, como ya lo hemos visto desde las bases hasta la estructura que hemos venido predicando en las últimas semanas, llegar hasta este punto en donde llega el momento de empezar a tomar cuidado de los acabados, ¿verdad? Porque ustedes han estado más de una ocasión en una obra gris de construcción, ¿verdad? Puede ser grande, puede ser imponente, pero no es precisamente atractiva. Son los acabados lo que le va dando el sentido a la construcción. Una pared en gris no se ve para nada igual a una pared que está pintada de blanco o cualquier otro color. Cuando nosotros hablamos de construir comunidad, también tenemos que ocuparnos de los acabados. También hay muchas cosas que son importantes y que tienen que quedar bien para que la casa sea habitable, para que la comunidad sea agradable. Hace un momento en la clase de formación bíblica hablamos sobre la importancia de la comunión. ¿Sí? Esa comunión que Dios quiere tener con nosotros y que nosotros debemos tener entre nosotros como comunidad. Esa comunión que involucra una preciosa palabra, armonía. Que no significa pensar igual, que no significa que no existan desavenencias, sino que significa que somos capaces de resolverlas en el amor del Señor y girar en torno a los objetivos gruesos más importantes, el amor, la gracia y la misericordia. Si todo eso está claro, la comunidad va a crecer, hermanos, la comunidad se va a fortalecer, la comunidad se va a construir, pero hay que trabajar en esos detalles. Lo que quiere decir que no basta solamente con que nosotros regresemos a ver solamente la palabra, tenemos que leerla, y que no basta con leer, sino que tenemos que estudiar, y que no basta con verla, leer o estudiar, si yo no soy capaz de ponerla por obra. El testimonio que nosotros llevemos hacia el mundo es lo que nos va a distinguir del resto del planeta. Y es muy importante que lo veamos de esa forma. La porción bíblica que inspira el mensaje de esta mañana está tomada de la carta a los Hebreos. Como hemos hecho en las prédicas anteriores, es importante poner un poquito de contexto sobre esta preciosa epístola. El objetivo fundamental de la epístola a los Hebreos era mostrar la supremacía de Cristo sobre cualquier rito judío. ¿Sí? Anótelo usted en alguna parte. ¿Por qué era importante esto? ¿Por qué había que resaltarlo en una epístola? Sencillo, en la iglesia del primer siglo se habían empezado a generar abusos, ¿sí?, de cierta corriente del judaísmo que pretendía mantener las tradiciones y los ritos del judaísmo adicionándolos al nuevo pacto de gracia, a la sangre de Cristo, como si el sacrificio de Cristo fuese insuficiente. Entonces, había un grupo que decían, ¿saben qué? Sí, el Señor Jesucristo sí fue el Mesías o es el Mesías, su sangre preciosa se derramó por nosotros, está muy bien, pero hay que circuncidar a los varones también. ¿Sí? Y querían ir incluyendo otras cosas que venían de esa tradición. De ahí que en el Concilio de Jerusalén, que está recogido en el capítulo 15 del libro de los Hechos, ustedes van a encontrar cómo esas dos corrientes chocan fuertemente en la persona de Pedro y de Pablo. ¿Para qué? Para llegar finalmente al acuerdo en donde la gracia es suficiente. Cristo es suficiente, Jesucristo basta. La carta a los Hebreos es parte de este movimiento que nos lleva a decir Cristo está por encima de todo lo que ya se venía haciendo. Ya no son necesarios los sacrificios, ya no es necesario circuncidar a nadie. Ahora Cristo es todo lo que necesitamos y nada más. El autor de la carta a los Hebreos se desconoce. Ustedes deben saber que esta carta no tiene un autor conocido. Muchos se la atribuyen a Silas, a Bernabé, algunos piensan que fue Apolos, otros que fue Aquila. A ciencia cierta no se sabe porque a diferencia de las cartas paulinas, esta no tiene un pie de firma, no se sabe quién la escribió. Lo que sí es un hecho es que era una persona del círculo de Pablo porque sí se menciona a otros como Timoteo. En este sentido, nosotros sabemos que la carta, no sabemos por quién fue escrita, pero sí a quién fue dirigida. Fue escrita a los hebreos, a aquellos judíos que habían conocido y abrazado al cristianismo, que habían reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador. Y ustedes deben pensar, y entonces, ¿de eso qué tiene que ver con nosotros? Si nosotros no somos judíos, o no creo que alguno de nosotros, o no sé, si alguno de ustedes tiene alguna ascendencia judía, ¿qué tiene que ver entonces? Esto es sencillo. Las tradiciones y las costumbres que muchas veces se cierren alrededor de las cosas que hacemos, pueden volverse tan profundas y tan arraigadas que se vuelven dogma de fe.
Y eso es un juego peligroso, porque empezamos a creer que lo que nosotros hemos hecho toda la vida es parte del plan de salvación de Dios. No está en la Biblia, pero lo hemos hecho siempre. Hermanos, hay que tener cuidado. Las costumbres no son malas en la medida en la que no se vuelvan un dogma de fe. Y claro, que no se vayan en contra de lo que la palabra de Dios enseña fundamentalmente. En este sentido, la carta a los Hebreos cobra muchísima importancia para nosotros en la actualidad, porque hay muchas cosas que sí pasan alrededor. La semana pasada estábamos celebrando Semana Santa, ¿verdad? ¿Cuántos se comieron una fanesquita ahí, verdad? A algunos les gusta. Yo paso, muchas gracias. Pero el asunto es que si alguien no come fanesca, no va a perder la salvación. Amigos míos, tranquilos, es una costumbre que no tiene nada que ver con la fe. Pero sí han visto que hay otras cosas que sí las quieren volver parte de los dogmas de fe, ¿no? Sí, en la Semana Santa me invitaron a comer una parrillada y no faltó quien en mi oficina se exaltó. Dijo, ¿cómo vas a comer una parrillada en Semana Santa? Qué rico, ¿verdad? ¿Sí? La palabra de Dios, hermanos, enseña y dice claramente en la primera carta de Pedro que es más importante lo que sale de mi boca que lo que entra en mi boca. ¿Sí? Porque con mi lengua destruyo, hago daño. Eso importa, eso es lo que hay que cuidar. Sobre los demás alimentos que el Señor ha puesto hay una bendición especial de Dios para eso. Y de ahí la importancia de enfocarnos en dejar esas tradiciones siendo lo que son, tradiciones. Nada más ni nada menos. Y la carta a los Hebreos gira en torno a eso. Si usted tiene tiempo y es acucioso, yo le invito a que usted lea la carta íntegra en esta semana, que la pueda estudiar un poquito y que la pueda desarrollar para que usted también pueda edificarse en la preciosa palabra de Dios. Hay mucho que decir sobre la carta, muchísimo. Pero hoy yo quiero invitarles a enfocarnos en una porción bíblica que es clave y fundamental. La carta a los Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 25. Por favor, si es tan gentil de abrir su Biblia. Si alguien necesita una Biblia, por favor, si nos levanta la manito y con gusto le hacemos llegar por acá, por favor, el Dios te pague. Tenemos una y si alguien más necesita, con mucho gusto le podemos prestar una Biblia. Pero recuerde lo que dijimos la semana anterior, ¿verdad? Usted tiene la Biblia en su teléfono, en su tablet, la tiene física, como usted guste. No tiene usted ninguna excusa para no predicar a Cristo a la gente que está a su alrededor. Tiene todo lo que necesita. Conforme encuentren la palabra, les invito a que por favor nos pongamos de pie. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 19 al 25. Y les invito a que por favor me sigan con la mirada. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Tomen asiento, por favor. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque cuando entendemos el contexto de las cartas es mucho más fácil entender de qué están hablando y para qué se escribieron, en cada palabra y en cada detalle. En este caso, hermanos, como una carta escrita por un judío, porque eso es evidente que la carta fue escrita por un judío para judíos, iba a hablarse de cosas que los judíos podían entender. El versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y paro un ratito en esta parte. Si ustedes son detallistas en sus Biblias habrán visto que el lugar santísimo está con mayúsculas, ¿sí? Lo que significa que es un nombre propio, es un lugar, es algo específico. No estamos hablando del lugar santísimo, sino de un lugar específico como tal, con nombre y apellido. Y aquí encontramos entonces una evidencia clara de para quién fue escrita la carta como tal. Ok, entonces, en ese sentido, ¿cuál es el lugar santísimo al que se refiere? Y aquí vamos a hacer un poquito de historia para poder entender con claridad a qué se refiere este asunto. Esto data de los tiempos del mismísimo Moisés.
¿Sí? ¿Recuerdan ustedes que, y me voy a ir un poquito antes de Moisés, solamente para ejemplificar, cuando Adán y Eva fueron creados, la palabra de Dios nos dice que Dios caminaba con él, que estaba con ellos, ¿verdad? Que habitaba con ellos dentro del paraíso. Eso era posible porque Adán y Eva no eran pecadores en ese tiempo, no tenían pecado, no había sucedido todavía la caída. Por lo tanto, había comunión y Dios estaba cumpliendo el propósito que siempre tuvo y tiene de habitar entre nosotros. ¿Sí? Como vino la caída y Dios tuvo que separarse porque Dios no puede tener comunión con el pecado, ¿sí? Dios inicia inmediatamente un plan de redención para traernos de vuelta. Ese plan de redención tiene varias partes que nosotros tenemos que considerar. No vamos a hablar de esto el día de hoy en detalle. Voy a llegar nuevamente a Moisés. Cuando Moisés saca al pueblo de Egipto y empieza a caminar por el desierto, el pueblo acampó en innumerables ocasiones en el desierto, ¿verdad? Lo hemos visto y lo hemos leído en el Éxodo, en Números y en el libro de Deuteronomio. En este momento, el momento de sentarse en el campamento, siempre se ponía el tabernáculo en la parte central y las carpas de todo el pueblo alrededor de manera concéntrica, todos mirando hacia el tabernáculo central. El tabernáculo tenía la puerta orientada hacia el este, por donde salía el sol, ¿sí? Y daba la espalda hacia el oeste. Dentro del tabernáculo de adoración, ¿sí? Había un espacio denominado el lugar santo y otro denominado el lugar santísimo. Una cámara que estaba ubicada en la parte occidental de este tabernáculo de reunión, ¿sí? Es decir, al otro lado de la puerta para entrar. ¿Cuál era el objetivo de todo esto? ¿Sí? Dios quería habitar en medio de su pueblo. ¿Qué es lo que diferenciaba el lugar santo del lugar santísimo? El lugar santísimo estaba separado del lugar santo por un velo, ¿sí? Por una cortina grande, una cortina que tenía ciertas características a la que ya me voy a referir en un momento, y el lugar santísimo en donde estaba el arca del pacto de la alianza, ¿sí? Aquella arca, ¿se acuerdan que Dios hizo preparar? En donde se guardó las tablas de la ley, un poco de maná y la vara de Aarón, ¿sí? Cuando el arca estaba allá, simbolizaba la presencia misma de Dios. La narración bíblica nos dice que cuando Dios descendía para ser adorado, se veía cómo bajaba en una nube con rayos y centellas, ¿verdad? Y se ubicaba justamente en el centro y todo el pueblo podía ver que la presencia de Dios estaba ahí, ¿sí? Ese es el famoso lugar santísimo. ¿Qué encontrábamos en el lugar santo? La primera cámara estaba el candelabro, la menorá de los judíos, la mesa de los panes y el altar del incienso. ¿Sí? En el lugar santísimo, como les dije yo, que era un cuarto de aproximadamente 10 codos por lado, dice la Biblia, es decir, en nuestra medida, 4.5 metros de largo, ancho y alto, ¿sí? Es lo que teníamos ahí, y finalmente el arca del pacto a la que ya me hice referencia, y el lugar en donde se hacía justamente el sacrificio anual por los pecados del pueblo, ¿sí? Este lugar santísimo estaba reservado únicamente para ser visitado una vez en cada año, por el sumo sacerdote en persona, ¿sí? Era él el encargado de llevar el sacrificio, ¿sí? por todo el pecado del pueblo durante ese año. ¿Cómo entraba el sacerdote? Vestido con el efod. ¿Se acuerdan ustedes que la palabra de Dios dice cómo fue construido el efod, cómo se elaboró y se confeccionó, las piedras preciosas que tenía, toda la vestimenta del sacerdote y demás? Y además, este sacerdote entraba siempre con una soga amarrada a la cintura, ¿sí? ¿Para qué? Porque si el sacerdote no se había limpiado adecuadamente para entrar al lugar santísimo y se moría, nadie tenía que entrar a buscarle, básicamente sacaban el cuerpo jalando por la soga. Si dejaba de moverse un rato, jale la soguita, ¿sí? Ya no había mucho más que hacer. Nadie se iba a atrever a entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque cualquier persona que se atreva a entrar al lugar santísimo sin ser el sumo sacerdote y sin ser el momento adecuado, iba a tener el mismo destino que el sacerdote que no estaba adecuadamente preparado para ingresar en él. ¿Por qué? Porque no existe comunión entre la luz y las tinieblas. Y un Dios santo no puede tener comunión con un hombre pecador. Por eso había un proceso que él tenía que hacer para purificarse antes de ingresar, ¿sí? En este sentido, este lugar santísimo es un lugar de suma importancia en la tradición judía. Fijémonos que el versículo 19 menciona textualmente que ahora nosotros tenemos libertad de entrar en aquel lugar santísimo. Póngase a pensar un momento por usted si usted fuese judío. ¿Cómo se sentiría usted si ese lugar en donde no había cómo ni pisar, ¿sí? Pero así de sagrado era el asunto, que nunca había visto ningún otro que no sea el sumo sacerdote, ahora la carta nos dice que hay libertad para poder ingresar en él.
Y nosotros hemos cantado en infinidad de ocasiones el lugar santísimo, el lugar que Dios nos dio para entrar. Y hemos hablado y repetido innumerables ocasiones. ¿Acaso no entendemos la importancia de lo que eso significaba y significa? Ingresar al lugar santísimo es un tema tan importante o tan crítico como llegar a la misma presencia de Dios. Y la carta a los Hebreos dice que todos nosotros ahora tenemos libertad para transitar hacia allá. Vaya cosa importante, ¿sí? Antes de Cristo eso era impensable. Luego se construyó el templo y el lugar santísimo ya tenía un lugar fijo y bueno, todo lo demás que nos dice la historia de la salvación. Pero ahora nosotros podemos ingresar a ese lugar santísimo, llegar a los pies y a la presencia de nuestro Dios. ¿Es acaso algo que no nos llame la atención? ¿No es maravilloso en realidad? El Dios de la creación quiere vivir con nosotros y lo ha dado todo para que eso se vuelva una realidad, una magnífica realidad. Y es ahí donde nos encontramos, en ese lugar santísimo. Hoy ya no hay templo, el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo y no se ha vuelto a levantar, pero si volviese a levantarse, nosotros sabemos que la presencia de Dios ya no necesita llegar a un lugar santísimo. La presencia de Dios está aquí y está en todos lados donde su pueblo, su iglesia está reunida para alabarle, como nosotros, aquí y ahora. Y como dijimos la semana anterior, Cristo está aquí. Así que demos gracias a Dios por eso. Versículos 20 y 21. Por el camino nuevo, dice, y vivo, que Él, refiriéndose a Cristo, nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Este lugar santísimo, como les dije, estaba separado del lugar santo por esta cortina, un velo confeccionado con material azul, púrpura, carmesí y lino fino torcido. Es decir, era una cosa preciosa. Bordado con figuras de querubines que estaban entretejidos allí, ¿sí? Si a usted le gusta la historia, hay un material precioso gráfico en realidad que lo venden acá en una librería cristiana cercana, acá por la avenida de la Prensa, en donde usted puede ver exactamente cómo lucían estas cosas de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Es fantástico ver todo lo que Dios pedía que hagamos, ¿sí? Una situación muy maravillosa, solo como paréntesis. Este velo representaba la separación entre la santidad de Dios y el pecado del hombre, ¿sí? ¿Por qué es importante este velo dentro de esta historia? Me voy al Evangelio de Mateo capítulo 27. Ubiquémonos nuevamente en el momento en que Jesús estaba en el Calvario expirando. Versículos 50 y 51 de Mateo 27. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Sí? Tremendo movimiento, ¿verdad? Claro, cómo no. Resulta que el Dios de la creación encarnado había fallecido, ¿sí? Entregó su espíritu. Como lo hemos visto en otras oportunidades, refiriéndome ahora al velo, el velo se rasga de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que quien lo rasgó estaba arriba para poder hacerlo de esa forma. No fuimos los hombres los que rasgamos el templo para pasar al lugar santísimo, sino que fue Dios mismo quien lo hizo. Se acabó. No más separaciones. Dios va a habitar entre nosotros. ¿Cómo? En los méritos de Cristo. Él cumplió con la ley y en sus méritos nosotros podemos tener acceso a ese lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Cristo es el gran sacerdote del que habla el versículo 21 de la carta a los Hebreos. Recuerden ustedes que el Señor Jesucristo se nos enseña que Él cumplió 3 roles fundamentales en su ministerio: rey, sacerdote y profeta. Las 3 cosas a la vez, el único que cumplía con todo eso. Y lo cumple y lo sigue cumpliendo hasta el sol de hoy. La misma carta a los Hebreos capítulo 4 versículos 14 y 15 dice, 4, 14 y 15, permítame un segundito, se movió esta hoja hasta que se recupere. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el sumo sacerdote del que estamos hablando ahora, el que ministró y se ministró a sí mismo y se entregó a sí mismo como sacrificio único y definitivo. No se necesita la sangre de ningún animal adicional, ya. No es necesario, esa sangre lo ha cubierto todo, el pecado de antes, el de ese momento y el que vendrá.
absolutamente todo. El sacrificio de Cristo es suficiente para hacerlo. De ahí que la semana anterior puntualizábamos que Cristo no necesita morir cada Semana Santa, ¿sí? Ni nacer en cada Navidad. El sacrificio de Cristo es uno solo. No se requiere nada más. No hay otra persona, no podía existir nadie más que pudiese mediar entre Dios y los hombres, sino Cristo. No solo por sus méritos, sino también por la eficacia de su ministerio. En sus méritos porque cumplió con toda la ley, y en la eficacia de su ministerio porque ¿quién puede dudar de que Cristo hizo la tarea completa? Como lo vimos también la semana anterior, consumado fue, todo estuvo hecho. No nos falta nada, nada más sobra. Nosotros no necesitamos hacer nada, no necesitamos colaborar, no hay ninguna pepita que yo tenga que poner en este plan de salvación. Dios lo ha hecho todo por mí. ¿Qué debo hacer yo? Regocijarme, agradecer y vivir en consecuencia de eso. Eso es lo que me corresponde. Pero mi salvación nunca dependió de mí, no depende ahora y no dependerá mañana de mi persona ni de nadie más. A mí eso me da mucha tranquilidad y yo le invito a que usted lo medite de la misma forma. Su salvación Cristo ya la pagó. Y como esa sangre es preciosa y suficiente, nadie se la puede arrebatar, porque usted no la ganó antes. Yo no puedo perder algo que no he ganado. Así de fácil, ¿verdad? Y después de esta maravillosa exposición de la obra redentora de Cristo, el autor de los Hebreos aterriza ahora con cómo debemos responder, cómo debemos comportarnos a raíz de esta condición que tenemos de seres escogidos. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El verbo acerquémonos está conjugado en un plural, ¿verdad? ¿Sí? Es un presente, ¿sí? Es plural y nos habla de la confianza plena de los pasos que tenemos que dar, ¿sí? La clave está en entender bien cómo el texto se desarrolla ahora. Acercarse significa acortar distancias, ¿sí? Ya sabemos ahora que no hay velos que nos separen, nosotros podemos llegar directamente allá, pero no podemos presentarnos de una manera inadecuada. No podría venir un domingo a predicar en short y camiseta, ¿sí? No es lo que corresponde en este espacio. Cada lugar tiene su forma de vestir. En algún momento mis hijos me decían que por qué yo no puedo vestirme de una manera diferente para venir a la iglesia. Y yo les decía, ¿qué les parecería a ellos que yo vaya con terno a la piscina? No, pues se rieron, ¿verdad? Claro, también suena así de ridículo eso, ¿sí? Pero como también ridículo sería hacerlo de la otra forma, ¿verdad? ¿Sí? Ahí cada espacio tiene su manera de hacer las cosas. Y cuando hablamos de las cosas del Señor, aquí hay condiciones específicas que no tienen que ver con la ropa, tienen que ver con la condición del corazón. Y vamos a hablar de cada uno de ellos. En primer lugar, acercarnos con un corazón sincero. ¿De qué o a qué se refiere esto? Habla de la disposición del corazón, de cómo yo dispongo mi corazón, aquel que ha dejado a un lado rituales externos para enfocarse en la parte medular. Llegar humillado, sabiendo que llego a los pies de Cristo, así como soy. Yo a Cristo no le puedo vender nada, no puedo hablarle de mí, yo no entro con una hoja de vida delante, porque no hay nada de mi vida que Él no sepa. No le puedo sorprender, no le puedo decepcionar, no le puedo agradar, Él es Dios. Por lo tanto, yo pues llego allá así, como soy. Es más, les cuento algo. Si usted cree que usted se conoce a sí mismo, déjeme decirle que hay alguien que le conoce mejor que incluso usted, Dios. ¿Y por qué Dios le conoce mejor? Porque Él le hizo. Él sabe cómo es usted, de qué pata cojea. Él sabe sus aciertos y sus desaciertos, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, sus obras. Lo conoce todo. A veces nosotros somos muy buenos engañando a los demás y a veces incluso engañándonos a nosotros mismos. Pero a Dios nadie le engaña. Ante ese Dios es que llegamos y Él nos pide que lleguemos con un corazón sincero, que no es otra cosa que decirle, Señor, aquí estoy. Una vez más, pecador, arrepentido, dolido. He ofendido a mi Dios, he ofendido a mi prójimo. Por favor, perdóname. Esa es la oración de todos los días del cristiano. No puede haber una diferente. Recuerden ustedes el momento en que oraban aquel fariseo y este publicano que nos dice la narración bíblica de los evangelios. Mientras el publicano oraba arrepentido por su pecado, sí, básicamente por su pecado, el fariseo oraba dando gracias por no ser como el publicano. Pero ¿cuántas veces nosotros tomamos el rol equivocado en esta enseñanza?
Damos gracias por no ser como los demás y no nos arrepentimos de lo que somos, que es lo que realmente importa en esta historia. Segundo lugar, con plena certidumbre de fe. Esto es experimentar la fe de una manera práctica. Es decir, que yo regreso al origen, al principio de la prédica, les dije que la carta a los hebreos era la supremacía de Cristo, ¿verdad? El objetivo de poner a Cristo por delante de los ritos. Aquí está el tema. Usted tiene que llegar convencido de que la salvación está en Cristo y de que no hay nada más, ni antes ni después de Él. Eso es lo que la carta está diciendo. Usted tiene que llegar en la certidumbre, en la certeza de su fe, con una confianza absoluta de la obra de Cristo en su vida. No hay nada antes ni después de Él, no necesitamos absolutamente nada adicional. Y además de las consecuencias de bendición que trae para el creyente el tener eso claro. ¿Sí? Mientras el mundo se disuelve sin saber hacia dónde camina y hacia dónde va, nosotros transitamos por el mismo camino, agradecidos y tranquilos, confiados. Porque sí, estos ojos de carne se van a cerrar alguna vez, pero cuando se vuelvan a abrir, verán a su Redentor por la eternidad. Y podrán compartir ese espacio con todos ustedes y con los creyentes de todos los tiempos. Y ya no habrá dolor, no habrá preocupación, no habrán lágrimas. Hermanos, nuestra mirada debe estar puesta en la eternidad, porque es allí a donde pertenecemos, ni más ni menos. Finalmente, purificados los corazones y lavados los cuerpos con agua pura. ¿A qué se refiere de purificar corazones y lavados con agua pura? No hay agua más pura que aquella que Jesús le ofreció a la samaritana. ¿Sí? Toma, te voy a dar el agua de vida. Esa agua que una vez bebida no te va a volver a dar sed nunca más. No necesitarás de absolutamente nada más de no ser el mismo Señor por siempre. Esa es el agua pura al que se refiere esto. El lavarnos o el pasar en los méritos de Cristo por medio de su sangre y ser limpios para vivir en comunión con el Padre de esa forma. Piense usted en que la sangre de Cristo se puso a través de sus lentes y que Dios lo mira a través de Él. Y por eso es que somos aceptos y reconciliados con el Padre una vez más. Eso es todo lo que pasa. Así de concreto, así de maravilloso, así de grande. Ese es el Dios al que nosotros adoramos. Algunos autores hablan de que la primera afirmación tiene que ver con uno mismo, la segunda con Dios y la tercera con los demás porque habla del testimonio. Parte de lo que los comentaristas dicen sobre esta porción bíblica. Lo cierto, hermanos, es que la vida del creyente se desenvuelve siempre en esos tres ámbitos. Mi relación con Dios, la relación y el testimonio que doy con el prójimo, ¿sí? Y evidentemente también lo que yo hago en mi vida, ¿sí? En las tres cosas nosotros tenemos que manejar la misma línea. Cristianos, convencidos y practicantes. De las tres formas. No sirve de nada venir a la iglesia el domingo y vivir mi vida privada de una manera que no agrada a Dios. Como no serviría decir que tengo una vida cercana con Dios de venir los domingos y que no tenga ningún tipo de comunión con mi prójimo. No podemos tener cabos sueltos. O las tres cosas van en conjunto o no van. No hay más. Dios a nosotros nos ha pedido integridad y es vivir en conjunto, en armonía, en un solo puño. No podemos tener unas cosas sí y otras no. Versículo 23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cuando pienso en esto de fluctuar, es una palabra que a mí siempre me llamó la atención. Para entenderla mejor, voy a apoyarme en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice la palabra, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿A qué se refiere con fluctuar? Fluctuar es un verbo que significa ir de aquí para allá. Estoy yéndome, ¿no es cierto? No soy de aquí, ni soy de allá, ni chicha, ni limonada en nuestro argot. El fluctuar o la fluctuación, Pablo la une o la entraña esta característica de una persona o la amarra a la inmadurez espiritual. No a la madurez, sino a la inmadurez espiritual. Es decir, hoy creo que la salvación es por gracia, mañana pienso que es por obras. ¿Sí? Hoy creo una cosa, mañana creo otra y estoy en el vaivén de los temas. La madurez espiritual, como antítesis de lo que acabo de decir en este caso, elimina la fluctuación porque el creyente descansa en la verdad revelada de Dios y la acepta tal y como es, sin ningún tema adicional. No se requiere adicionales. No necesitamos hacer plus en esto.
Las cosas son como están escritas. Si la palabra de Dios me dice que Jesucristo basta, pues Jesucristo basta. Pero es que yo quisiera colaborar, qué bueno, Jesucristo basta. Pero es que yo quiero hacer, no importa, Jesucristo basta. Y es importantísimo esto. Yo no estoy aquí para colaborarle a Dios, sino para servirle a Dios. Cuidado y creemos que en nuestras vidas le estamos haciendo un favor al Señor con algo que hacemos o que dejamos de hacer. Dios no nos necesita, nosotros sí a Él. Y es importante tener nuestra condición clara. Porque cuando nosotros pensamos lo contrario, entonces creemos que Dios nos debe favores. Señor, como yo vine a la iglesia todos los domingos, entonces tú tienes que hacer esto por mí. Señor, es que como yo ayudé a tal persona, tú me tienes que ayudar a mí. Cuidado y caemos en el peligroso negocio de transar con Dios. Y les digo peligroso porque con Dios no se hacen negocios. Porque para negociar el principio básico es que yo tengo algo que el otro quiere. Y resulta que en esto Dios lo tiene todo y yo no tengo nada que ofrecer, por lo tanto no tengo nada que negociar. Yo estoy aquí para obedecer y nada más. Si le puedo servir, es gracia. Si me puedo congregar, es misericordia. Y si puedo hacer las dos anteriores, eso es amor. Y ese es el amor de Dios. Eso es todo. Si usted quiere resumirlo, resúmalo en eso. Porque de esa forma encontramos el combustible inagotable para la obediencia, el amor y solamente el amor. La profesión de nuestra esperanza tiene que ver con el mandato que tenemos de compartir nuestra fe con los demás. Nosotros creemos en un Dios que me salvó a mí y que me manda a mí a compartir esa salvación con otras personas. ¿Sí? Lo que Él ha hecho conmigo, nada más. De ahí lo que Dios haga en los corazones de las otras personas es un asunto de Dios con ellos. Pero yo tengo el deber y la responsabilidad de hablarle de Cristo a la gente. Y no me vaya a decir que usted no ha tenido oportunidad para compartir de Cristo en esta semana. Por favor, no me diga eso, porque usted sabe que eso no es verdad. Usted ha trabajado con personas, ha atendido gente. Usted ha compartido un bus, un camino, una fila, un puesto de trabajo, un pupitre, lo que usted quiera. Salvo que usted sea un ermitaño que no se relacionó con nadie de domingo a domingo y viene acá, yo no voy a creer eso. Y si es que fuese un ermitaño, usted tiene que dejar eso para cumplir con lo que Dios le mandó a hacer. Porque a Dios a nadie le mandó a encerrarse, sino a comerse el mundo por amor a Él, llevando el Evangelio. Por lo tanto, no va por ahí. Esta situación de la madurez espiritual y de la importancia de cumplir con el llevar el Evangelio son temas que descansan fundamentalmente en los méritos de Cristo, porque no venimos a hablar de lo chéveres que somos, sino de lo grandioso que es nuestro Dios. ¿Sí? Ese es el objetivo fundamental. Versículo 24. Y considerémonos, unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto me encanta en realidad. Fíjense cómo estimularse es importante. Dice estimulándonos, considerémonos, ¿sí? Para estimularnos al amor. No dice que estimulemos en la venganza, en la persecución, en el control. No es nada de eso. La palabra de Dios enseña que tenemos que aprender a trabajar en el amor. Estimularnos en el amor y eso nos va a llevar a la práctica de las buenas obras. Hermanos, qué importante es que aprendamos a ser considerados en amor los unos a los otros. ¿Sí? Eso significa que yo no llego al Evangelio a entregarlo con un látigo, ni con una pistola, ni obligándole a creer ni a practicar a la gente, sino presentándole la palabra de Dios tal como me fue presentada a mí. ¿Cuántos de ustedes aprendieron a golpes del Evangelio? ¿Sí? Hermanos, el Evangelio se aprende por amor, se vive por amor, se entiende por amor. No hay otra manera. Si es que en algún momento, en alguna clase, sobre todo para los que por ahí pasaron por las aulas de hace más de 30 o 40 años, les indicaron que la letra con sangre entra, era lo que decían, ¿verdad? Qué grave error. Yo sé que algunas cosas se pretendieron enseñar de esa manera, pero la palabra de Dios nunca nos ha mandado a hacer eso. Nos ha mandado a exhortar en amor, a enseñar en amor y a poner la palabra siempre por delante. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Cómo reaccione la gente es un asunto de la gente con el Señor, pero usted tiene que tener la palabra de Dios como su estandarte de vida. Eso es lo que cuenta. Finalmente, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y esta parte en donde aterriza es un asunto eminentemente práctico, eminentemente práctico. Todo lo anterior aterriza aquí para decirnos algo. Oiga, usted tiene que motivarle a la gente a congregarse. Entonces resulta que el congregarse no ha sido opcional.
El congregarse no ha sido un tema que yo escojo o no escojo a discreción, sino que prácticamente es un mandato. La palabra de Dios dice que nosotros debemos aprender a vivir en comunidad. ¿Y cómo vivo en comunidad? Con una comunidad a la que no conozco, a la que no visito, con la que no me relaciono. Hermanos, la comunidad no significa sentarse en un lugar diferente cada semana. La comunidad es construir relaciones los unos con los otros para que el Señor obre en nuestras vidas. ¿Sí? Para que a mí me importe el vecino, la persona que se sienta atrás, adelante, a un lado, para que yo resienta su ausencia, para que le llame a preguntar cómo está, le habrá pasado algo. Yo le quiero dejar flotando algo a usted para que medite durante esta semana. ¿Cuántos de ustedes llamaron a alguien de esta congregación en esta semana para preguntarle si es que está bien, si quisiera que ore por algo? ¿Uno o varios? Es retórica la pregunta, hermanos. No me responde a mí, no tiene que responderme a mí. Es un asunto suyo con el Señor. Porque la construcción en comunidad exige que yo me preocupe y llame a mi vecino. Eso exige. Yo quiero motivarle a que usted en su corazón ore y no se olvide de orar, pidiéndole a Dios que ponga en su corazón el preocuparse por una persona, solo una, en esta semana. A quien usted le pueda poner un mensajito, una llamada, un ratito, para saber cómo está y si puede orar por algo por esa persona. Créame que si usted puede llevar a la práctica este hecho tan simple y chiquito, va a ver cómo eso hace la diferencia en la vida de alguien más. Usted no tiene idea a veces la necesidad que tiene la persona que está sentada junto a usted y cuánto valoraría que alguien se le acerque diciéndole que quiere orar por esa necesidad. Hermanos, ese es un rol que tenemos todos, sin excepción. Toditos. Así que piénselo bien, ore, medítelo, pero más allá de eso, hágalo. Y yo, ojo, no le estoy diciendo que le pregunte a Dios si es que quiere que lo haga, porque esa pregunta es retórica también. Obvio que Dios quiere que usted se preocupe por el resto. Lo que simplemente estamos preguntando es a quién, por quién orar. ¿Qué nombre pone Dios en su corazón? Dios le va a poner un nombre. Dios le va a poner un rostro. Hágalo. No desperdicie ni un minuto más. Preocúpese por la gente. Usted puede ser la diferencia en la vida de una persona, instrumento de Dios para bendición en la vida de esa persona. El congregarse, hermanos, no significa que si nos congregamos ya no se necesita leer la Biblia entre semana, no. La relación personal con Dios es vital, congregarse es vital, ¿sí? Todas son parte de una estructura que se junta, que va de la mano. Yo necesito tener una comunión diaria con mi Señor y necesito de congregarme el domingo para tener mi culto público y regocijarme con ustedes, con mi familia en la fe del Dios que tenemos. Es la cereza del pastel de la semana, pero el pastel se cocina desde el lunes. Si su Biblia se hable solamente cada 7 días, hay algo que hay que trabajar en su vida. Ahora hasta las apps ayudan, ¿verdad? ¿Sí? La app esta de la Biblia, la que la mayoría de ustedes tiene un rayito en la parte superior derecha con un número al lado, no sé si se ha fijado. ¿Sí? Ese número refleja el número de días consecutivos que usted le abrió. ¿Sí? Ahí está. Así que si usted tiene un 0 al lado de ese rayito, significa que pues o no lo abre a diario, o lo abre cada 7 días, o sabrá Dios cómo lo hace, pero a diario no. ¿Sí? Y hermanos, esto es un detalle menor, pero nos da una manito para motivarnos a hacer lo que siempre debimos de hacer. Y usted no necesita una app para tener una relación con Dios. Necesita su palabra y su palabra usted la tiene. Y como les he dicho en más de una ocasión, si en algún momento usted dice, ¿sabe qué, hermano? Yo quisiera tener una vida, pero por ahora no la puedo tener, acérquese. Converse con nuestros hermanos diáconos, conmigo, encantado le ayudamos con ese tema. No hay ninguna excusa para no poder tener la palabra de Dios de la forma en la que se pueda, pero tenerla para poder escudriñarla. Así que congregarnos, vital, hermanos, grábelo en su corazón. Su lugar el domingo, su actividad sin negociación del domingo es congregarse. Estar juntos y alabar a Dios como familia. Por tanto, hermanos, no nos desanimemos, sino que por el contrario, perseveremos en el cumplimiento del divino mandato de congregarnos y motivemos a los demás a hacer lo mismo. Hermano, ven. Oye, te extrañamos, vente. Estemos juntos. Hagamos una familia o construyamos una familia en la fe. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, cuando nosotros dejamos de tener una relación personal con Cristo y diaria, nos convertimos en esa oveja de la que Cristo nos habló que se aparta del redil. Y cuando una oveja está apartada del redil, es presa fácil de Satanás. La palabra nos dice que Satanás está como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar.
¿Y qué mejor que una oveja apartada del redil, que está solita, ahí botada? Hermanos, no pensemos que como ovejas podemos enfrentarnos a un devorador sin salir dañados, porque eso no va a suceder. Pero por el contrario, si estamos juntos, es mucho más difícil que Satanás se nos acerque, porque combatiremos en conjunto. Y la palabra de Dios y la Biblia nos dice claramente cómo tenemos que enfrentar las acechanzas y los dardos de fuego del enemigo. Hermanos, les invito a meditar en cómo estamos llevando nuestras vidas en este sentido. La vida del creyente es un asunto práctico y real, que no se aleja nunca de la Escritura, sino que por el contrario busca vivirla de una manera íntegra, coherente y testimonial. El reto diario que todos tenemos está en vivir el amor de una manera tan intensa que se convierte en el combustible para poder seguir adelante, para llevarnos a vivir la obediencia de una manera real. Dicho de otra forma, solo por medio de Cristo podemos llegar a vivir de esa manera. Y el Espíritu Santo, nuestro amado Espíritu Santo, es el que nos equipa, el que nos motiva y el que nos incentiva a perseverar y a continuar siendo hijos de Dios de una manera íntegra y consistente. El amor no solo se predica, el amor se vive y se comparte. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, que lo hemos repetido mucho en las últimas prédicas y que quisiera que se lo sepa de memoria, me encanta este versículo, estoy seguro que usted también, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros o con los otros. Ahí hay comunidad, ahí hay iglesia, ahí está cumpliéndose el plan de Dios. La comunidad no puede cumplir su encargo bíblico si no conoce primero lo que Dios quiere de la comunidad. Y no lo puede hacer y llevar a la práctica si no lo ha comprendido cabalmente. No podemos ni debemos ser creyentes y vivir como vive el mundo. Alejémonos de esas prácticas que son lastimosamente muy comunes en nuestros días. Le invito a que medite en este momento si su estilo de vida refleja o no la obra de Cristo en usted. Y si la respuesta es un no, sinceramente, es importante que nos pongamos a cuentas con nuestro Dios. Que de rodillas oremos, confesemos nuestro pecado, nos arrepintamos y pidamos perdón. Y Dios le va a perdonar, y Dios le va a levantar, y usted va a seguir adelante. Hermanos, es precioso ser testigos de lo que Dios hace en nosotros y en los demás. Es lindísimo. Yo le invito a que usted se deleite en la obra de Cristo, en su propia vida y en la vida de su prójimo. Oremos los unos por los otros para reflejar el carácter de Cristo hacia los demás. Amén. Padre de gloria, gracias por darnos este tiempo especial. Gracias por la carta a los Hebreos, Señor, que hoy nos ha confrontado fuertemente en algunos temas. Señor, yo te doy gracias por eso y te pido que por favor tú ministres nuestros corazones y nuestras vidas para que, siendo confrontados, hagamos lo que nos corresponde, poner por obra aquello que nos has enseñado. Gracias, Padre de bondad, por este tiempo especial. Gracias, Señor mío, por la tarea que nos llevamos y que yo te pido, por favor, que la podamos cumplir. Que vivamos el amor de una manera práctica, preocupados los unos por los otros. En Cristo Jesús ponemos este tiempo especial a tus pies. Amén y amén.